científicos del arte, mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación para ser grandes artistas. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que se conecten a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que envíes por aquí, tus dibujos, bocetos, figuras, lo que tú quieras, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño. Quiero regalarte la frase de Giorgio Chirico que dice así: para ser verdaderamente inmortal, una obra de arte debe trascender todos los límites humanos. Y aunque suene un poco exagerado y loco, básicamente nos dice que si quieres ser recordado, tu arte debe ser increíble. Y en eso estamos trabajando nosotros, mejorando cada vez nuestras técnicas y conociendo más sobre el arte para ser ese artista inmortal e increíble que marque la historia. Ahora, entrando un poco en materia de lo que hablaremos el día de hoy, nos toca conocer sobre el análisis de facciones en el retrato. Así que si estás listo, comencemos. El análisis facial es el estudio detallado de las características y proporciones del rostro para entender su estructura, evaluar su simetría y determinar su forma general. El análisis de las facciones del rostro en el arte implica estudiar y representar las proporciones, formas y relaciones entre los diferentes elementos que componen el rostro humano. Este análisis es crucial para el dibujo, la pintura y la escultura, ya que permite capturar la esencia y la individualidad de cada rostro. Ahora conozcamos elementos clave en el análisis de facciones. Primero están las proporciones. Se refiere a la relación entre la diferente parte del rostro, como la longitud de la nariz con respecto a la frente o la distancia entre los ojos. Luego están las formas. El análisis de las formas implica identificar las formas geométricas básicas que componen el rostro, como los triángulos, círculos o cuadrados, y cómo estas formas se relacionan entre sí. Y por supuesto, las relaciones. Se examinan las relaciones espaciales entre los diferentes elementos del rostro, como la posición de los ojos con respecto a la boca o las orejas con respecto a la línea de la mandíbula. En cuanto a herramientas y técnicas, en el retrato artístico se tienen a consideración diversos elementos para crear representaciones realistas o estilizadas de un rostro. Conozcamos algunos. Primero está el canon. Es un conjunto de reglas y proporciones que se utilizan como guía para el dibujo del rostro humano, aunque estas proporciones pueden variar de un individuo a otro. Luego tenemos el método Loomis. Ya antes visto en el programa, es una técnica que utiliza cuadrículas para representar la cabeza humana desde varios ángulos, ayudando a comprender las relaciones entre los elementos del rostro. Y en tercer lugar tenemos la observación. El arte de analizar visualmente detalles y la replicación de los mismos son fundamentales para desarrollar la habilidad de representar las facciones del rostro capturando la esencia del individuo que está siendo observado. Y es que algo que me gusta mucho sobre el análisis de facciones es que nos ayuda a desarrollar la observación, porque debes sinceramente mirar directo al sujeto y analizar cada cosa, cada mínimo detalle, el ojo, la ceja, los labios, la forma de la cara, las distancias, es muchísimo. Pero una vez lo vas practicando, cada vez se irá haciendo más fácil. Sigamos aprendiendo sobre el análisis de facciones en el retrato. En cuanto a su importancia, el análisis de facciones es crucial para capturar la esencia del sujeto, tanto en su apariencia física como en su personalidad y emociones. Permite al artista no solo reproducir los rasgos faciales, sino también transmitir la individualidad, el carácter y el estado de ánimo del retratado. Además, ayuda a comprender la intención del artista y el contexto histórico y cultural en el que se crea la obra. En estilos de dibujo inspirados por el realismo,
El análisis adecuado de las facciones permite lograr representaciones más realistas y detalladas de los rostros humanos. Asimismo, el estudio de las facciones ayuda a capturar las expresiones faciales y a transmitir emociones a través del arte. También permite identificar y representar la individualidad y la singularidad de cada rostro, prestando atención a rasgos como la forma de los ojos, la nariz, la boca y la frente, impulsando al artista a crear una representación única y reconocible del sujeto. Las expresiones faciales sutiles o marcadas son clave para transmitir las emociones y el carácter del retratado. Un ceño fruncido puede indicar preocupación, mientras que una sonrisa puede revelar alegría. Otro punto a tomar en cuenta es que el artista puede tomar decisiones sobre cómo representar al sujeto, eligiendo ángulos, luces y sombras que resalten sus rasgos y transmitan su mensaje. Dentro de la caricatura también se realiza un análisis de facciones, puesto que se resaltan los rasgos más representativos para luego exagerarlos. Respecto a la comprensión del contexto histórico y cultural, las modas, los estilos de vestimenta y los símbolos presentes en los retratos pueden revelar información valiosa sobre la época en la que se realizaron y las creencias de la sociedad de ese momento. Igualmente, los retratos, a través del análisis de facciones, ha servido para preservar la memoria de individuos importantes y para transmitir su imagen a través del tiempo. Y es que en una era digital donde las redes sociales y los medios nos dicen cuál es el estándar o el canon de belleza, el ideal, lo que es analizar las facciones al momento de un retrato te hace darte cuenta de lo increíble que es la diversidad de facciones, bien sea la nariz, los ojos, y que estas mismas cuentan una historia. Recuerda que en tu rostro cada parte de él cuenta sobre tu familia, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tus abuelos. Básicamente llevas contigo un poquito de las personas que te aman. Sigamos conociendo sobre el análisis de facciones. Y es que el análisis de facciones se emplea para la realización de retratos y estos pueden ser tanto pinturas o efigie principalmente de una persona. También se entiende por retrato la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. El análisis de facciones en un retrato implica la evaluación de los rasgos faciales como la forma del rostro, la estructura ósea, la posición y forma de los ojos, nariz, boca y mentón. Además de la apariencia física, se debe considerar la expresión facial, la postura y la forma de mirar, ya que pueden transmitir información sobre el carácter del retratado o su estado de ánimo. Conozcamos a continuación los pasos definitivos para empezar a hacer retratos. Primero, observa la estructura ósea, la forma del rostro, bien sea ovalado, cuadrado, redondo, y luego la relación entre las diferentes partes del mismo. Segundo, analiza la forma, tamaño y posición de los ojos, la nariz y la boca, y el mentón. Por supuesto, aquí van diferentes tipos de nariz, longitud y diferentes formas en los labios en cuanto al tamaño. Y tercero, identifica la expresión del rostro, si es neutra, sonriente, enojada y cómo afecta la percepción del retrato. Luego, cuarto, evalúa cómo la iluminación afecta las sombras y realza las características del rostro. Quinto, considera las convenciones artísticas y los estándares de belleza de la época de la que quieras crear el retrato, ya que pueden influir en la forma en que se representan los rasgos faciales. Y por último, el sexto, reflexiona sobre por qué el artista o tú eligieron representar al modelo de una manera particular y qué mensaje se intenta transmitir. En conclusión, el análisis de facciones en el dibujo es un proceso esencial para comprender y representar la complejidad y belleza del rostro humano, tanto en términos de proporciones, formas y relaciones, como en la representación de la expresión y la identidad.
Y bueno, amiguitos, ¿qué piensan sobre todo esto? A mí me encanta porque quizás a veces hay cosas que queramos cambiar de nosotros, pero cuando pienso en que soy única, gracias a que mis facciones son como mi mamá o mi papá que me quieren mucho, me siento muy feliz de ser como soy. Y bueno, amiguitos, por ahora nos vamos a un pequeño corte, pero atentos porque pronto volvemos con más de Dibujo Lab. Amiguitos, ya estamos de vuelta con más en nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior estuvimos conociendo un poco sobre lo que es el análisis de facciones en el retrato. Si tienes algún aporte, interrogante o comentario que hacer respecto a este tema, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo en este momento aquí abajito en pantalla. Por esta vía, todo lo que envíes, lo que escribas, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo, leerlo y responderlo con mucho, mucho cariño. Y con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el análisis de facciones en el rostro es primordial para cualquier artista que quiera hacer retratos y que a su vez la diversidad de facciones cuenta una historia. Bien sea de aquellos que vinieron antes de nosotros o tal vez de las huellas que vamos a marcar, porque, bueno, mis ojos, por ejemplo, yo siempre me quejé mucho porque mis ojos yo los veo diferentes y bueno, cuando me molestaba pensaba, oye, no es tan malo, tengo un ojo de mi mamá y otro de mi papá. Un recordatorio constante de las personas que me quieren cada vez que me miro en el espejo. Te invito a que hagas lo mismo, que te veas en el espejo y trates de reconocer qué parte de ti se parece a tu familia. Es muy divertido, es genial y también lo encuentro como importante en una época donde las redes sociales y todo lo demás en los medios nos dice que esto o aquello es bonito. Y es que no hay un solo tipo de belleza, hay belleza en la diversidad. Y bueno, amiguitos, por ahora vamos a dejar de hablar un poco del análisis de facciones porque se viene nuestro amigo Ernesto, el experto con su Arteclopedia, a hablarnos sobre un nuevo artista. Así que si están tan interesados como yo en saber de quién se trata, ¡vamos allá! Ay, Arteclopedia, si pudieras hablar, ¿qué me dirías? Posiblemente me corrigieras varias cosas que... Saludos, aprendices del saber. Les doy la bienvenida a Conoce a tu Artista. Es un espacio donde conoceremos a pintores, ilustradores y también dibujantes de este siglo y de los anteriores. Pues con la historia podemos practicar muchísimo más y profesionalizar nuestro dibujo. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre un artista nacional y un poquito francés. Me refiero a Jesús Soto, el cual con su arte cinético ha recorrido todo el mundo y sobre todo nuestro país, con sus obras tan increíbles además de didácticas. Con la Arteclopedia conoceremos todo sobre él. Si estás listo, vamos a aprender del señor Soto a continuación. Jesús Rafael Soto nació en Ciudad Bolívar, Venezuela, el 5 de junio de 1923. Fue un artista venezolano y uno de los máximos exponentes del arte cinético. Es, junto a Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero, uno de los grandes representantes del cinetismo en Venezuela. En 1950 se muda a París, donde junto a los disidentes emprenden la búsqueda del movimiento, que lo lleva a desafiar las posibilidades perceptivas del ojo humano. En 1955 presenta junto a Alexander Calder, Marcel Duchamp, Víctor Vasarely y otros miembros la exhibición Le Moment en la Galería
Denis René, marcando el punto de partida del arte cinético. En la década de 1970 logra su Malú opus con sus famosos, donde involucraba y sumerge al espectador en una experiencia viva. En 1973, Soto y el arquitecto Carlos Raúl Villanueva crean en su ciudad natal el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, lugar al que el artista dona 700 obras y la de 130 artistas internacionales como Kazimierz Malevich y Pierre Mondrian. Entre los monumentos e instalaciones se destacan las de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, la Exposición Universal de Montreal de 1967. Entre los monumentales e instalaciones se destacan las de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, la Exposición Universal de Montreal de 1967, el diseño de la Torre BBVA o la Esfera de Caracas, icono cultural de Caracas. En 1968, el gobierno francés lo distingue con la Orden de las Artes y las Letras. En 1990, la UNESCO le otorga la Medalla Picasso por considerar que su obra ha servido para acercar a los países del mundo. Presentó más de 180 exposiciones individuales y su obra ha sido expuesta en grandes centros como la MoMA, el Museo de Solomón, el Centro de Georges Pompidou o el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Falleció en París a los 81 años. En esa atmósfera llega a París Jesús Rafael Soto, pero él, así como muchos otros artistas venezolanos, tenía frescas en sus memorias las enseñanzas de Antonio Edmundo Monsanto, quien había sido director de la Escuela de Artes de Caracas. Él los había sensibilizado con los planteamientos de Paul Cézanne, que todo se reduce al cubo, al cono y al cilindro. Conocían las obras de Mondrian, Picasso, Break y el cubismo por litografías. El maestro Soto se decepciona de lo que se estaba haciendo en París y aprovecha que un amigo va con su carro para Ámsterdam y parte al encuentro de las obras de Van Gogh y de Mondrian. Los artistas empleaban materiales extrapintóricos, como plásticos, metal, alambres, motores, etc. Al comienzo del siglo XX, las constructivas rusas, y en especial Vladimir Tatlin, Inaun Gabo, Moholy Nagy, Antoine Pazner, habían utilizado estos materiales en sus creaciones plásticas. Maravilloso. De hecho, como les venía diciendo, es un poquito francés y un poquito venezolano. Bueno, nació en Venezuela, pero tuvo sus estudios en Francia, en donde poco a poco fue profesionalizando el arte cinético. Es por eso que es tan reconocida e incluso es una parte referencial de Caracas, la Esfera de Soto. Con su arte cinético se ve sorprendente. Es más, la voy a ir a visitar de inmediato, así que debemos despedirnos. Recuerden mantenerse siempre dibujando y siempre habrá para conocer un artista. Es importante de verdad seguir conociendo sobre artistas y todo tipo de formas en que se expresa el arte. Por eso me gusta mucho este segmento y le doy las gracias a Ernesto y a su Arteclopedia por enseñarnos muchísimo. Y bueno, amiguitos, por ahora nos vamos a un pequeño corte, un pequeño receso, pero atentos porque al regreso tendremos nuestro laboratorio del dibujo. Así que preparados porque pronto volvemos con más de Dibujo Lab. Hola mis científicos del arte, ya estamos con más de nuestro programa Dibujo Lab y en verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Así que si tienes algún comentario que hacer sobre tu parte favorita del programa de hoy, te invito a que lo hagas a través de nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que mandes por aquí estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño.
Y ahora nos vamos preparando porque se viene nuestro laboratorio del arte, donde ponemos en práctica y reforzamos los conocimientos de todas esas nuevas técnicas que nos van a convertir en grandes artistas. Así que yo me voy preparando con mis mangas para que nada me moleste o me estorbe a la hora de trabajar. Te sugiero que hagas lo mismo y si ya estás listo, a dibujar. Hoy tendremos una práctica muy especial. Los materiales que usaremos serán lápices de distintas durezas, borrador y nuestro lienzo en blanco, la hoja de papel. Para poder entender de qué se trata el análisis de facciones, lo primero es agudizar nuestras habilidades de observación. Para esto, necesitarás una o varias imágenes de referencia, pues replicaremos los rasgos más representativos de un rostro para crear un dibujo que refleje la esencia del sujeto observado. Yo escogí 5 rostros diferentes. Poco a poco descubrirás cómo se ven. Debes saber que los retratos buscan capturar los rasgos más resaltantes de un sujeto, y es que cada uno de nosotros es diferente. Algunos tenemos narices pequeñas y otros grandes. Hay ojos grandes y pequeños, rasgados y redondos, e igual sucede con los labios o las cejas. El primer rostro es un rostro masculino. La forma del rostro es cuadrada y posee facciones resaltantes como una nariz grande, un cuello largo, cejas rectas y ojos relativamente pequeños. En contraposición con este, el segundo rostro es femenino, con una forma más redonda, un cuello más pequeño, una nariz respingada, cejas delgadas y orejas ligeramente sobresalientes. Otro detalle respecto a las facciones es que además de ser distintivas, revelan un poco sobre nuestras raíces étnicas, puesto que cada uno tiene sus propios rasgos comunes. Aunque no son la norma, tenemos el ejemplo de los ojos asiáticos, fáciles de diferenciar, y en otros casos las narices con puente largo, corto, de buena proyección, literal varía de persona a persona. Es cuestión de sentarte a mirar. El tercer rostro que haremos será femenino. Este tendrá pómulos marcados, mentón angular, ojos grandes y nariz angosta, con una expresión seria como las demás. Sí que se nota la diferencia, ¿verdad? Una vez lo notas, no hay vuelta atrás. Se desbloquea un nuevo mundo. El cuarto rostro será masculino, con cejas gruesas, ojos ocultos por párpados grandes, una nariz muy alargada con la punta hacia abajo, barba y un cuello notablemente más corto que nuestro primer rostro masculino. Este es también muy interesante y muestra otro tipo de rostro. El último rostro será femenino, con cejas delgadas, mirada profunda, mentón angular y cabello rizado, con el detalle de un lunar cerca del ojo. Comparado con los rostros anteriores, podemos ver que cada uno es diferente. Cada rostro posee su propia esencia e incluso personalidad, siendo esta apenas un pequeño vistazo de las posibilidades. Te invito a buscar imágenes de referencia y empieces a identificar formas, separaciones y tamaños. Muy pronto estarás dominando la técnica y mostrando tu propio talento en tu obra.
Y así, luego de mucha observación, análisis y distintas facciones, ya está. Hemos logrado representar varios ejemplos de retrato analizando las facciones. No olvides firmar tu obra. ¿Y qué les pareció eso? Es súper divertido, ¿verdad? Es muy genial cómo podemos trabajar la habilidad de observación y al mismo tiempo reconocer la diversidad de facciones y combinaciones posibles, como el cabello rizado o el cabello liso, o una nariz grande o una nariz pequeña, una boca grande o una boca pequeña, las cejas, cualquier cosa. Puedes hacerlo en casa, experimentar y ver qué te gusta más o qué personaje puede ser representativo a través de sus facciones. Y bueno, amiguitos, vamos terminando por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho, que hayan aprendido tanto como yo. Pero tranquilos, porque nos veremos muy pronto en una nueva edición de Dibujo Lab.